Buenas tardes, noches. Esto es un vídeo en directo. El título que lleva este vídeo es Alimento sólido y espiritual. Algunos de los que me escuchen les podrá parecer un poco duro este vídeo, pero como decimos en la jerga popular, es lo que hay. Yo a toda la gente no puedo agradar y, como dice coloquialmente mi esposa, no somos monedita de cambio. Alimento sólido y espiritual. Desnudarnos totalmente frente a la palabra de Dios. Hay un texto áureo para comenzar este vídeo que se encuentra en Primera de Juan 2:6 y dice así. Voy a utilizar en toda la disertación, prédica o charla, la Reina Valera del 60, porque la mayoría de los que me conocen y me escuchan son evangélicos. Bien, pues, ¿qué nos dice Primera de Juan 2:6? Pues nos dice exactamente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Naturalmente entendemos que se refiere a nuestro Señor Jesús, el Mesías. Bien, entre nosotros nos podemos engañar, podemos fingir, podemos aparentar, podemos ocultar también una vida de doble rasero. Nadie está libre de eso. Yo tampoco. Yo no soy inmune, soy un ser humano de carne y hueso. Y por mis venas corre sangre. Porque también sabemos personalmente a cabalidad cómo es realmente nuestra vida privada. Yo no sé la vida privada tuya. Yo solamente sé la mía. Ni siquiera sé la de mi esposa. Fijaos. Por otra parte, existen personas en nuestro entorno social y familiar, pues que nos conocen un poco mejor. Pero si no confesamos a ellos nuestros más íntimos pensamientos, nuestro más íntimo ser, nuestro interior moral, sobre todo, difícilmente estas personas podrán hacer una valoración ecuánime, pues más acorde a nuestra real personalidad, en lo más recóndito de nuestro ser interior. Por otra parte, nosotros mismos fallamos en hacernos una evaluación exacta de nuestro ser más íntimo, nuestro yo real. Ese solamente lo conoce Dios. Por eso, en el transcurso, por ejemplo, de un solo día de nuestra existencia humana y temporal, indiscutiblemente representamos diferentes roles, máscaras, no máscaras, sino máscaras, como las que se usan en los carnavales. Nos mimetizamos en distintos personajes dentro del mismo pellejo, en una sola persona. Somos el mismo actor, pero a la vez somos varios personajes en el teatro de nuestra vida personal. Por lo tanto, somos fariseos, somos demagogos,
y actores del teatro de las variedades de esta vida. Vaya que nos entretenemos y hacemos creer a otros lo que no somos realmente. Pero frente a Dios, su justicia y misericordia, inapelablemente, solo podemos aparecer como cobardes traidores, que nos engañamos a nosotros mismos. A estas conclusiones llego una y otra vez, porque me resulta totalmente imposible, hablo en primera persona, alzarme pues para poder llegar al nivel bíblico que me exige el amor y la voluntad misericordiosa del Dios viviente, del único y verdadero Dios. Repetimos, el que dice que permanece en él, pues debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Voy a estudiar profundamente qué quiere decir esto, al menos para mí personalmente. Allá cada cual, allá cada quien. Por ejemplo, si leemos la historia del apóstol Pablo, yo personalmente me quedo helado. Y con reverencia y temor de Dios, amigos, solo puedo exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si esta exclamación la hizo el apóstol Pablo, la profirió este hombre de Dios, ¿dónde, a qué nivel quedo yo, por ejemplo? Pues por debajo de la altura del betún, pisoteado en mi propia miseria humana. Así que tengamos un sumo cuidado mental, moral y espiritual para no caer en la terrible arrogancia y en la miserable actitud del orgullo religioso y de mirar por encima del hombro a los demás. Yo no sé con respecto a ti, que me escuchas, y qué tipo de vida interior llevas, pero me da pavor averiguar cómo soy yo realmente, moral y espiritualmente, porque no me atrevo ni siquiera a levantar la cabeza para no caer en esa crasa vanidad y maldad de mi espíritu humano. Nunca nos engañemos a nosotros mismos y tampoco engañemos a los demás, porque tenemos mucho de qué avergonzarnos y de pedir perdón al Dios de amor, al Dios de la justicia, al Dios de la santidad y al Dios de la misericordia. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios, nos dice Romanos 3:23. Pero muy a pesar de esto, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por la muerte de su bendito Hijo Jesús, el Mesías, Señor y Libertador nuestro. Así que no nos podemos deslizar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia, el perdón, la misericordia y la justicia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos seguros de eso? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos seguros de que Jesús es el Señor de nuestras vidas? Examinaos cada uno si realmente estamos en la fe. Una fe sin obra es muerta. Porque si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Nos repetimos de nuevo.
Me lo tengo que repetir yo hasta la saciedad. La Biblia es un libro sin parangón, esto es indiscutible. Es inigualable, que naturalmente hay que ponerle el máximo de atención cuando la leemos, porque es el libro por antonomasia, dado naturalmente que contiene y da testimonio este libro de la palabra de Dios. ¿Para qué? En nuestro favor o en nuestra contra, en favor o en contra de la humanidad doliente, que es perversa, que es pecadora y que está separada de la voluntad perfecta de su Dios y bendito Creador, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Por eso Dios en la Biblia nos manifiesta su deseo, su gran deseo de amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Perdón. Dios quiere reconciliar al hombre, a toda la humanidad, por medio de su Hijo Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, el ungido del Dios Todopoderoso. Vamos a poner atención al texto que les voy a leer de Isaías 64:6. Leo este texto y les advierto, o les sugiero, les invito, como quieran ustedes expresarlo, nuestra obligación como creyentes bíblicos, que se nos supone, queda bajo nuestra total responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Isaías 64:6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Según la versión textual dice trapo de menstruo. Y caímos todos nosotros como la hoja seca. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. En la cristiandad tradicional, en todos estos años de caminar cristiano que llevo, por la gracia de Dios, no por mis propios esfuerzos personales, he visto muchas cosas. Yo también tengo muchas cosas. Pero me refiero a todos aquellos que se suben a las plataformas iglesieras. Bien pocos de las prédicas que he escuchado, bien pocos, se podrían contar con los dedos de una sola mano que los predicadores, por regla general, y en sus sermones, repito, hablen públicamente, inquieran, amonesten a la grey y levanten arengas, y proclamen el arrepentimiento al pueblo y para que no sigan dando la espalda a Dios y a su bendita palabra. El profeta Ezequiel nos dice lo siguiente en su libro profético. Si tenéis Biblia, tomar nota, por favor. Ezequiel 33, versículos del 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, se ríen de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno a su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice
el Señor, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, un trovador, un coplero musical, etc. Que eres hermoso de voz y que cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el Dios eterno a Josué, en Josué 1:8. Pero el 33 dice, estamos en Ezequiel 33, del 30 al 33. El verso 33 dice, pero cuando yo viniere, la calamidad que viene sobre ellos, sobre los que alaban a Dios con los labios, pero su corazón está lejos, y viene ya, dice la palabra. En ese momento, sabrán que hubo un profeta entre ellos que los amonestaba. Porque los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina, si quieren, naturalmente. Si no, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque si solo predicamos cantos de sirenas a los oídos embotados, somos como el ciego que guía a otro ciego y los dos caen en el hoyo o en el pozo. Dependen por dónde caminen. A tientas. Porque la misma Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aconsejo que leamos todos, yo ya lo he leído varias veces, Oseas 4, leer todo el capítulo. Pero el versículo 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, y eso se extiende a la iglesia y a todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Porque tampoco hay misericordia y tampoco hay conocimiento de Dios en la tierra. Por eso en su oración en el capítulo 17 de Juan, versículo 3, eleva el Señor Jesús esta oración al Padre. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Mesías, el cual tú has enviado. Y en Oseas 4, el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Cuidado con todos aquellos que se suben a las plataformas a predicar de la palabra o de la Biblia. Yo te echaré del sacerdocio. Me estoy quedando sin batería. Voy a enchufar un poco esto. Ya está.
¿Por qué? Porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos o de aquellos a los que les predicamos. Por tanto, si alguno de nosotros se considera o pretende ser un genuino seguidor de la palabra de Dios, donde quiera que te reúnas con otros de la misma índole y por años de congregarme o congregarnos, tu estado, mi estado moral y espiritual sigue estancado y no avanzamos, pues ya va siendo hora que nos levantemos del sueño, ¿eh? Ya va siendo hora de un cambio y dejar de seguir escuchando cantos de sirena, vuelvo a repetir, y levantarnos de los muertos, entre los muertos espirituales, dejar nuestras tumbas, nuestra falsa seguridad, nuestra comodidad, nuestra tumba religiosa y busquemos realmente al Dios de la Biblia. Y dejemos de atender a cuentos de viejas y a predicadores de sueños y fantasías y espectáculos de circo, como se ve en muchas comunidades religiosas. No voy a dar nombres. O como en la época de los romanos. Pan y circo. Pero pan y circo no casan con la bendita palabra de Dios. Por tanto, para terminar, les voy a leer. Y la pregunta es, ¿conocemos nuestro tiempo? Romanos 13, del 11 al 14. Ahora mismo son las 8:30 de la tarde. Romanos 13, del 11 al 14. Dice así, sigo en Reina Valera del 60. Dice Pablo a los romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros el cuidado o el levantarnos con Cristo. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Solo tú sabes cómo es tu vida interior, física, moral y espiritual. Y yo no te la voy a criticar. Tú puedes hacer la crítica que quieras de este mensaje de esta tarde, o de mí mismo. Pero pregúntame antes, conóceme, ¿no? Interioricemos para conocernos un poco mejor y tratarnos mejor, naturalmente, y no hacer juicios de valores temerarios. Porque el 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día del Señor. No me refiero al domingo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz de la palabra de Dios. Así que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no seamos unos ramplones, avariciosos, tampoco en borracheras, ni en lujurias, ni en cualquier tipo de lascivia, ni en contiendas, en peleas infructuosas. Y tampoco seamos envidiosos, nos dice el versículo 13. Y el 14 nos invita a que nos vistamos de nuestro Señor Jesús Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Recordad el texto áureo que habíamos leído al principio de la charla.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Buenas tardes. Un abrazo para todos.